amigos? Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Quiero recordarles, como siempre, que esta es la peña número 51. 51. La peña cultural de los viernes, que tenemos una tradición de hacer en el área metropolitana de Washington y que para nosotros, que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, no somos parte de las redes de las casas de la cultura del Salvador, pero trabajamos con toda la gente que quiera trabajar con nosotros, y por eso esta noche y este evento no solamente tiene el copatrocinio de el colectivo literario Alta Hora de la Noche, sino que de Raíces Latinoamericanas, bajo el liderazgo de Yolanda Alcorta. Bienvenida, Yolanda. Bienvenidos Raíces, que están aquí celebrando nuestras raíces. Y están con nosotros nuestro esperado invitado de esta noche, que es el escritor del cual voy a hablar en unos minutos, Fernando González Davison, y con nosotros está su amigo y colega Raúl de Brigard, arquitecto, comentarista, enciclopedista y un ávido lector. Entonces, Raúl nos va a comentar sobre este libro que del cual vamos a hablar esta noche, Los peores días, porque es un libro contemporáneo, es un libro que nos va a sorprender y nos va a cuestionar cómo funcionan los sistemas tanto en Guatemala como en América Latina, porque habla de un evento muy particular. Le voy a decir algo de Fernando. Fernando González Davison nació en Guatemala en 1948. Yo también. Estudió con los salesianos y como universitario editó el periódico Lex de la Universidad Rafael Landívar. Muy crítico del sistema. Tras de graduarse de abogado, se especializó en sociología y estudios de desarrollo en las universidades de París y Ginebra. De retorno a Guatemala, impartió clases en varias universidades locales y fue profesor invitado en Tulane University en Georgetown, en donde hizo acopio de documentación histórica que le permitió escribir 2 novelas. Oscura Transparencia. Eso es muy importante, la oscura transparencia, porque vivimos mucho en ese claroscuro. Y asimismo, La caída de Arbenz y La montaña infinita, Rafael Carrera, caudillo de Guatemala. Obtuvo el Premio Nacional de Novela en 1987 con su primera obra. En los sueños no tengo reposo, y el Monteflore Toledo de la novela está allí, ya ahí está, ¿ve? En los sueños no todo es reposo. Hay esas pesadillas, Fernando. Bueno, el Monteforte Toledo de la novela en el 2000, con el relato Matusalén, el heterodoxo. Su obra poética incluye Ráfagas, a ver si participa en los eventos mundiales de la poesía este año, y Tempacio. Se encuentra en un volumen titulado Oscilación Sur. Pero lo que también ha sido, y que por eso es que tiene esos ojitos que le brillan, es que fue embajador en varios países suramericanos y en Japón. Es columnista en el periódico de Guatemala. La verdad es que para nosotros es un verdadero honor tener a un escritor, a un sociólogo, a un abogado del calibre y del talento y de la capacidad de Fernando González Davison.
Y Yolanda nos va a decir un poquito de él, porque Yolanda lo conoce mucho más de cerca. Como, como quien dice, lo conocí en mi juventud. Gracias, Janet. Bueno, aquí bienvenidos todos a través de la Casa de Cultura, que siempre nos gusta colaborar de raíces culturales latinoamericanas. Y entonces, y me encanta hacer estos programas ahora que podemos hacerlos de nuestras casas y estamos a 3,000 millas en otra parte del mundo. Y eh, cuando nos conocimos con Fernando, una llamada telefónica era un acontecimiento. Todos hablaban viendo, ay, 3 minutos, oh, muy caro. Y solo nos saludábamos y ya. Y ahora pasamos horas aquí en Zoom, viéndonos y todo, así es que el mundo nos ha cambiado y la tecnología ha avanzado, pero lo importante creo que tenemos que tener una perspectiva histórica. Y yo creo que las novelas de Fernando nos da esa oportunidad a través de una novela aprender también de la historia de nuestro país, en este caso Guatemala. Y yo quiero presentar a Fernando como mi gran amigo, parte de mi familia. Y de verdad que tengo una curiosidad y tal vez tú nos puedes iluminar un poco. Eh, un, como vamos a hablar de los peores días, darnos un poquito de la idea, Fernando, de cómo estaba el mundo en ese entonces, eh, del señor Rodrigo Rosenberg. Y para como darnos un contexto, ¿verdad? Eh, para, para los jóvenes, que tal vez no se acuerdan, entonces, bueno, yo creo que podemos empezar con Fernando, que nos presente el libro y seguimos adelante. Adelante. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Yolanda. Pues para mí es un gran gusto estar no solo con ustedes, sino con su audiencia para tratar de esbozar cómo surgió la idea de este libro. Si pueden recordar en algún momento, Rodrigo Rosenberg acusó en el 2009 al presidente de Guatemala, a su esposa y al secretario privado de haber asesinado al señor Musa, Khalil Musa, y a su hija en un automóvil. Él era abogado de ella, pero al mismo tiempo reveló intríngulis muy profundos sobre la política y el poder en Guatemala. Y entonces, por favor, Vivi, no, es que no puedo hablar sin interrumpir. No sé qué está pasando. No se oye perfectamente, todo está bien, Fernando, está perfecto. Es que aquí Sigue hablando. no puedo hablar si estás aquí, Vivi. Yo tengo que estar como en clase. Bueno, ahora ya arreglamos el problema técnico. Pero el tema de Rodrigo Rosenberg fue una conmoción mundial, más bien para América Latina, y porque la acusación fue muy grave. Acusar a un presidente y a su esposa y secretario privado del asesinato de esta familia Musa, que conmocionó a toda la sociedad, y al exponerlo en un video post-mortem, porque él fue asesinado y él dijo en el video
que iba a publicar este video post-morte antes de que lo mataran, porque si lo mataban era una prueba de que lo que estaba diciendo era verdad. Y mencionó que en el transcurso de la muerte de los Musa, él empezó a hablar en público y entre muchas personas que lo que había pasado con la familia Musa y algunos datos que implicaban seriamente al presidente y a su esposa y a su secretario privado, que era el señor Gustavo Alejos. Entonces, a mí me dio como a todos los guatemaltecos en particular, nos provocó una necesidad de indagar más sobre el tema, porque a través de esa acusación se iba a descubrir la trama de cómo era la corrupción que se generaba dentro del Estado guatemalteco. Cabe mencionar que la señora Sandra Torres, en ese momento quería ser candidata a la presidencia, acumuló gran poder, un poder en la administración de Colón donde pudo acaparar millones de dólares a través de una serie de programas sociales donde no había ninguna fiscalización. Y entonces empezó a llenar de mucho dinero y que todavía tiene ella, ha sido candidata a la presidencia en la vez pasada y ahora lo pretende ser de nuevo, para lo cual ha comprado a todo el Tribunal Supremo Electoral junto con el grupo del Pacto de Corruptos que gobierna y tiene bajo una dictadura casi al estilo de Ortega en Nicaragua, que es como sucede y sucede casi lo mismo en Guatemala, solo que aquí se van reciclando los nombres de presidentes que son los títeres de esa maraña de intereses del capital tradicional y del capital emergente, como se le dice al capital del narcotráfico acá. Entonces son, como decía yo en algún momento, Guatemala tiene su grupo de políticos que parecen ser unos titiriteros, mejor títeres de unos titiriteros que están más arriba, y en ese sentido ahí se va mostrando en la película los grandes negocios que se van resurgiendo. Y digo yo que esta no es una novela de no ficción, porque casi todos los datos que obtuve para encontrar los datos para hacer fidedigna la historia, lo más fuertemente posible y apegada a la verdad, es que hasta me abrieron las puertas la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En un momento dado que llegó el costarricense Francisco de Lanese, que le gustaba mucho la literatura y me puso a los fiscales a la disposición, y ahí vino la información sutil y bastante cercana, aunque tuve que ponerle algunos datos de ficción para enlazar a los personajes. Esta novela trata básicamente, son dos novelas. Una, la del amor, porque Rodrigo Rosenberg estaba muy enamorado de esta chica Musa, en donde vivían en el mismo edificio y tenían unos amoríos increíbles, y los dos casados respectivamente con sus parejas, pero era un amor imposible, parecía ser, pero al fin van a decidir dar el paso. Entonces es una historia de amor al mismo tiempo pasional y trágica al mismo tiempo, que el lector se quedará conmovido por eso. Pero por lo otro,
vamos a entrar a la segunda parte, que sería el desarrollo de quién mató a Rodrigo Rosenberg, sería la pregunta. ¿Quién mató a los Musa para ir a la cercanía? Entonces, ahí es donde la información fidedigna del lado de la pareja amorosa, por así decirlo, de Rosenberg con una chica Musa, Aziza Musa, una chica Musa, y por el otro lado, el comisionado de la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que es Carlos Castresana, el español, que fue un fiscal que incluso tuvo que ver con el proceso de Pinochet, que llegó a Guatemala y empezó una investigación muy fuerte para lograr determinar, primero, quién mató a Rodrigo Rosenberg y luego quién mató a Musa. En una primera parte, Castresana descubre que se autoflageló, se autoinmoló Rodrigo Rosenberg. ¡Wow! Él quería así, como no podía conseguir las pruebas en concreto, que cayera el presidente, que sabía que era corrupto, y su esposa también, y el secretario privado. ¿Cómo lo ha probado la CICIG después? Es verdad que todos estos casos van a probar. Y en ese sentido, eso queda resuelto. Pero lo que no queda resuelto, porque hubo una presión, así como la que tuvo Iván Velázquez, que fue un comisionado que cuando descubrió que el presidente Jimmy Morales de Guatemala estaba metido en la corrupción, hubo una presión del pacto de corruptos que se llama, que es toda la clase política corrupta, con algunos empresarios y otros actores del crimen organizado, que motivaron que fuera cerrada la CICIG y el comisionado Iván Velázquez no se le permitiera entrar a Guatemala, porque estaba descubriendo cada vez más casos de empresarios y de políticos involucrados en la corrupción. Algo que luego se volvió muy común en Centroamérica. Varios presidentes involucrados y procesados y condenados, y en Guatemala también. El expresidente Portillo de Guatemala estuvo en prisión, pero luego salió y luego fue extraditado a Estados Unidos, y así todo lo que ahora vemos que es la corrupción generalizada ya existía en el año 2009, cuando fue el caso de Rodrigo Rosenberg. Entonces, la investigación profunda que llega Castresana a realizar es que la cercanía estuvo entre, no el presidente era un títere de la esposa de su esposa. Ella se va a divorciar de él para ser candidata porque no podía tener, después está prohibido que pueda ser electa a alguien que era pariente del presidente. Entonces se divorcia y así rompe la relación y se lanza a su candidatura presidencial, que va a perder en favor de otro más corrupto que ella tal vez. Pero en todo caso, el secretario privado y ella son los más posibles sospechosos. Pero esa es la intrígula que todavía queda un margen de dudas y qué sé yo. Y eso es como una novela policíaca, como bien decía Raúl. A ver, Raúl, ayúdame a ver cómo es tu opinión sobre la novela. Pues mira, como decías tú, este libro, aunque es una novela, está basado pues en toda clase de eventos que sucedieron, que no es imaginado, sino es basado en muchas cosas que sucedieron. Y para mí lo que me impresionó es que si uno ha vivido en ese tiempo, pues uno
aprende eso en pedacitos, porque así es que le llega a uno ¿no? Por la prensa, que uno ve esto sucediendo y ve lo otro sucediendo. Y al leer este libro, lo bonito de Fernando es que lo ha puesto en una forma organizada donde se entiende el sentido del total y no solamente una serie de eventos disparados de para uno lado y el otro, pero más bien una cosa pues continua en el sentido de que es parte de la historia de Guatemala, no es que eso ha sido una excepción lo que estaba sucediendo, pero también lo ha puesto en la, como digamos, en la figura de una relación personal sumamente fuerte, como te estaba explicando, porque es una novela pues de amor y de las personas, entonces eso le da pues immediacy, como se dice en inglés, yo no sé cómo se dirá, al cuento, que verdaderamente vale la pena para cualquier persona que está interesado en lo que sucede en estos países, pues ahí lo puede entender mucho mejor que lo entendería si se pone a leer, o sea, la prensa, digamos, o del otro lado hay mucha gente que ha escrito una cantidad, digamos, de obras, pues, digamos, profesionales o intelectuales o lo que sea, donde analizan las cosas de una manera, pues, más seca, más académica, pero que al hacerlo, pues se pierde el sentido, digamos, humano de lo que está sucediendo, ¿no? Es como leer una receta de libros, de cocina, ¿no? Mientras que aquí, si ustedes leen este libro, que se los recomiendo, no es porque soy amigo de Fernando, sino porque es muy interesante, ahí verán cómo son las cosas. Ahora, lo que me interesaría a mí, Fernando, es que después de que uno acaba de leer un libro y está impreso y no lo puede cambiar, de pronto uno, pues, es decir, la historia no para ahí. Uno aprende otras cosas, uno cambia de punto de vista y yo no sé si después de haber escrito ese libro y después de unos cuantos años, hay ciertas cosas que de volver a escribirlas no las hubiera escrito así. Y yo no sé si quieres hablar de eso porque todavía tal vez es demasiado temprano en la charla, ya que los otros todavía no conocen el cuento. Yo creo que en términos generales, todo lo que... Hay un par de errores que, por ejemplo, que corrigiendo el libro en un momento dado, en las pruebas finales, en lugar de poner a un señor puse al director de la obra, Oscar Clemente Marroquín, cuando no era él, sino su hermano. Hay algunos errorcitos de nombres que se me fueron, pero son muy pocos. A eso podría enmendar. Y se lo comenté luego cuando me di cuenta. Y entonces fue arreglado en la segunda edición y en la versión de Amazon digital. O sea que hay un par de errores, igual hay otro nombre, porque habría que haber puesto un segundo apellido a una persona. Pero por lo general está, o algunos que en el enlace a la ficción yo puse algún personaje que conocía que trabajaba en la CICIG y me dijeron, no, ese no era yo, pudo haber sido el otro. Bueno, pero esos son parte de los pecaditos que se le permiten al novelista porque hay que enlazar la cuestión. Pero lo interesante es que en general la temática está muy
está bien. Inclusive para el caso de Rodrigo tuve la oportunidad de conversar largamente con uno de sus íntimos amigos, que fue el que me comentó toda la historia de él personal, que la conocía al dedillo. Y entonces, o sea, de un amigo muy íntimo, sin la versión de mi amigo íntimo, esto hubiera sido solo una versión policíaca, no de amor. Y entonces ahí sale esta parte que es una novela romántica en un sentido, pero en un sentido trágico, porque tanto Rodrigo Rosenberg como la chica musa del que se enamoró, y ambos se escribían al día como 20 textos, mensajes de texto, y se hablaban por teléfono varias veces al día. Y todo el asunto estaba muy bien, salió publicado esas conversaciones, no es que yo me las haya inventado, están en el libro, pero fueron impresas, porque fue una manera en un momento dado del gobierno de probar que podría haber un crimen. Quien había matado a Rodrigo hubiera podido ser el mismo esposo de la señora Musa, ¿verdad? Como un crimen pasional. Entonces, estas transcripciones están ahí y eso me dio mucho material porque todo esto que uno habla por teléfono a veces queda ahí. Según las nuevas modalidades de que se están descubriendo que son posibles cuando se quiere escarbar en ellas las conversaciones. ¿Se llegó en algún momento dado a llevar a juicio a los que mataron a la señora Musa? Claro que sí. Entonces de eso trata, porque Castresana logra a través de estos medios telefónicos, y que es gracias a un amigo de Rodrigo, Rodrigo llega con el amigo y inventa mira, le enseña aquí, me están amenazando, pero eran amenazas autoinventadas para decir, y de este número, pero era el número que él había contratado a la persona para que lo matara a él. Entonces, por ese teléfono van a descubrir a los sicarios, que era un grupo de ex policías y militares que estaban al servicio de matar a personas a cambio de dinero. Y en este caso creo que cobraron $40,000, o sea, no eran barateros. ¿Verdad? Eran los mejores. Pero esos son los autores, digamos, directos. Materiales. Claro, los autores, digamos, intelectuales, por ahí, creo que por ahí siguen. Y justamente lo impresionante de este libro para mí es que, a pesar de que eso es un cuento de hace más de 10 años, muchos de los nombres que encuentras tú ahí son gente que todavía vive, y en el caso de Sandra, como dijiste tú, es una persona que no solamente vive, pero sigue pues mandando y controlando muchos otros. Entonces, hasta cierto punto, me parece raro que todavía estás vivo, porque ahí, no, ahí te metiste en una cantidad de cositas que seguramente a ellos pues no les llamó la atención de que estabas mirando, ¿no? Bueno, porque no hay lectores en Guatemala. Yo creo que eso es para novelas. De este libro se han vendido 1,500 ejemplares. Imagínate, fue un éxito editorial. O sea que en Guatemala no hay lectores. O sea, no trasciende, no les interesa. Por eso es que siempre es interesante dejar testimonio para la historia, este tipo de relatos, pero a nivel político no tienen. No tienen. Ya la gente lo sabe, es lo que pasa.
No, pero entonces, cuál era el conocimiento de Rosenberg sobre lo que estaba pasando que lo hacía a él una mira para el poder? ¿Qué sabía Rosenberg? Rosenberg era un abogado de alta gama, por así decirlo. Era abogado de varias de las principales familias de Guatemala. No era un abogado común y corriente. Al mismo tiempo, participaba en algunas formas en las licitaciones públicas. Por ejemplo, en el caso donde hay roces, es que una compañía a la cual sirve es la del documento de identidad personal, el DPI. Entonces ahí el proyecto era de $100 millones. Entonces está hablando y hay competencias para sacar la licencia, para sacar otras cosas. Entonces en este caso él tenía el compromiso de que ya está un banco ahí detrás. Aquí hay lío de bancos detrás, porque se están peleando la plata. Y en ese sentido, llega Gustavo Alejos como secretario privado, y él es de los que ha vivido de eso, de poner, sobre todo de comprar medicinas para el Estado a través de precios altísimos de una empresa Cohen, en la cual él trabajó y luego siguió trabajando en ese sentido, pero también abarcó otros y rivalizó con intereses de Sandra Torres también en un banco también. No menciono el nombre porque es un buen banco que solo tuvo en esa oportunidad un señor que lo dirigía muy corrupto. Pero entonces Gustavo Alejos llega a chocar con los intereses de su empresa, entonces se enoja mucho con él y en alguna forma investiga y llega a determinar que no solo es ese proyecto en el que está involucrado, sino otros, y que compite inclusive con la señora Torres en ciertos otros proyectos de corrupción. Total que hay un intríngulis a ese respecto de empresarial. Y casualmente el señor Musa, que nació en Líbano, vino con ciertos recursos, compró una finquita de café, prosperó al estilo de los turcos, como se les llamaba, en los años 20, 30, y se asentó en Guatemala, y como provinciano pasó a la Guatemala, y su hermana lograron fundar una empresa de textiles, la más importante de Centroamérica. Entonces, ¿qué le ofreció Colón? A través de Gustavo, mejor dicho, Gustavo Alejos era amigo de él en algún momento, porque era amigo de esta chica Musa, de la que se va a enamorar Rodrigo Rosenberg, y lo invita a ser parte de la directiva de Banrural, en la parte del gobierno. Entonces, sí, me acuerdo ahora, sí. Y luego de Anacafé también, porque ahí también se pelean por la plata los pequeños y los grandes caficultores. Entonces, ahí viene el nudo de la trama, en donde hay muchos intereses económicos cargados y muchos no quieren a Musa porque es un hombre honesto, que se vaya a meter donde ahí no hay honestidad del caso, porque se pasan proyectos por aquí, otros para beneficiar a esto. Entonces, solo va a venir a perjudicarnos. Entonces, hasta en un momento dado, hay amenazas veladas contra Musa, de alguno de estos grupos. Entonces, por ahí, ustedes tienen que leer el libro, porque hay una intriga ahí que es muy interesante.
que todavía se sigue dando en Guatemala, solo que con otros personajes. Pero que ahí el choque de intereses es tan fuerte que puede llegar a la muerte. Entonces, por ahí podría buscarse, porque casualmente los mismos sicarios que contrató Rosenberg para matarse a sí mismo, para que lo mataran y acusar al presidente con el vídeo que ha hecho antes de morir y que causó sensación, es el mismo grupo que mató a Musa. Eso lo descubre Castresana. O sea que los involucrados en los dos asesinatos es la misma banda de militares y policías. Y en el curso de la investigación, esta banda ha matado o secuestrado a distintas personas, y lo confiesan algunos. Son los testigos protegidos de la CICIG. Entonces, es algo que el Faro en El Salvador ha estado descubriendo a cada rato, y hasta con implicaciones hasta el presente para el caso de Guatemala y su presidente, que lo tiene en ascuas, por supuesto, las últimas revelaciones que ha hecho el Faro sobre Guatemala. Entonces, el asunto es que ahí está la intríngulis de quienes pudieron haber matado a los Musa. Y como se sabe en términos políticos, sale exonerado al final el presidente Colón, pero no los otros dos, ¿verdad? Entonces ahí llega y a Castresana lo logran sacar, ya cuando dice a la prensa en un momento, ya sé quiénes son los culpables intelectuales, ya sé quién es él, pero lo que lo diga el que me va a sustituir, el nuevo comisionado de la CICIG, el costarricense Dalanese, pero Dalanese se cayó la boca, ya no habló, tergiversó todo, porque para ser comisionado se tenía que tener el aval del gobierno. Del gobierno. Y parece ser que ahí hubo una cosa, y Dalanese cerró el pico. Y todos lo distorsionó, y eso lo sabe la familia Musa muy bien. La familia Musa ha escrito al respecto y lo ha declarado en público. O sea que no es nada que yo inventé, es lo mismo que la familia probó en un juicio, y también está puesto en el libro. Y yo no sé, Janet, si Fernando llegó a contarnos por qué es que se metió a escribir ese cuento, qué fue la conexión que le llamó la atención a esto, ¿no? ¿Que conocía a algún personaje en la novela o qué? Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que yo fui diplomático por casi 2 décadas. Y entonces venía y me iba. Entonces estaba desconectado de la realidad. Yo salí del servicio exterior en el 2011. Y esto fue en el 2009. Entonces dije, bueno, ya estoy casi medio jubilado. Entonces voy a conocer un poco el país, y empiezo a hacer entrevistas sobre esto. Porque esta novela me llevó, y empezó en el 2011 y la publiqué 7 años después. Me llevaba casi 6 años de investigación, y con entrevistas acá de actores claves y cercanos a Colón o cercanos a los corruptos. Inclusive tuve el valor de entrevistar a algunos de estos que me explicaron muy bien la trama que ocurría, porque Alejo les quería quitar todo. Entonces, por eso es que no es una novela, es una novela, mejor dicho, no ficción.
porque no es inventada. Prácticamente un 95%, salvo los enlaces de ficción de algunos personajes. Pero ahí está un testimonio de lo que oí y de lo que sigue pasando. Habría otro que podría escribir lo mismo, solo que sin ese escándalo mayor que fue, porque hasta Matt Damon estuvo a punto de como les contaba, iba a hacer este personaje de Rosenberg en película. Pero ahí algo pasó, pero el tema fue sonado. Inclusive se publicitó mucho en el New Yorker, la trama. Mandaron aquí de Estados Unidos a muchos, no muchos, pero sí hay buenos. Por eso mismo dije, voy a entrarle a ver con ojos de Chapín la trama, porque lo miraban, a veces vienen los estadounidenses y son muy buenos, se meten por todos lados, pero a veces no entienden la mecánica de guatemalensis o salvadorensis. Es que son muy particulares, ¿verdad? Y eso solo te lo pueden dar o revelar camufladamente los actores, pero no quieren que el estadounidense, como buen periodista, aparezca con el nombre y todo, ¿verdad? Entonces, y eso es lo bueno de la novela. Como decía Raúl, no es algo seco, esto tiene sangre, vitalidad, son personajes en vivo. Es como la diferencia, como yo hago novela histórica con el caso de Arnes, darle vida a ese personaje. Eso lo vi en Georgetown, empecé a escribir en Georgetown, y cuando me iba por las tardes, después de mis charlas, me iba a los National Archives, los archivos nacionales, y ahí estaba todo a la vista, ¿verdad?, de lo que pasó, pero me concentré en junio del 54. O sea que hay mucho más posibilidades. Y luego la montaña infinita en Tulane, porque en Tulane está el mejor centro de documentación de Centroamérica. Casualmente fue financiado por Samuel Samurai, el dueño de la United Fruit Company, el gran accionista de la United Fruit Company. Así es. Irónico, irónico. Pero su hija es una excelente antropóloga. Dirigió todo lo que es arqueología e historia de Costa Rica. Ella, no me recuerdo ahorita el nombre, pero en Tulane yo vi aquello que era inagotable, ¿verdad? Podría haber, y ahí yo fui con mi familia, que eran mis niñas chiquitas, yo me quedaba ahí 14 horas al día. Daba unas charlas y luego ahí al Centro de Documentación de Centroamérica, y nuestra historia estaba tergiversada totalmente. Aquí en Centroamérica, por ejemplo, alabamos a Morazán y fue un gran pícaro. Un pícaro total, un dictador de El Salvador y de Costa Rica, pero los ticos más valientes vinieron y lo mandaron al paredón porque les estaba usurpando su democracia. Entonces que hay mucho que aprender. Todavía la historia tenemos que hacer. No, es que la historia muchas veces, bueno, en su mayoría está escrita por los vencedores y no por los vencidos. Entonces, es ahí el detalle, ¿no? Entonces, por eso es interesante que tú hayas tenido la oportunidad de escribir esto todavía en caliente, ¿verdad? Se puede decir, ¿no? Y que te haya servido para conocer de nuevo Guatemala, como tú dices. Los intestinos mismos, pero... intestinos del poder, ¿verdad? Ay, 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 ay.
Cuando cerró la CICIC, cuando allá en Guatemala, yo sentí mucho dolor al respecto, ¿no? Y luego cuando se pensó que se iba a hacer un CICIC en El Salvador, llega la CICIC y después la cortan. Es decir, que el concepto, la posibilidad de transparencia es una posibilidad, pero no una realidad, ¿no? Es decir, que son pequeños esfuerzos y después lo cubren, ¿no? Y eso Sí, es muy doloroso de ver que todo es permitido. Si no hay, todo es impunidad, pero ajá, hay todo un sistema que abarca la élite económica, que abarca lo castrense, que abarca la prensa, que abarca sindicatos públicos. Entonces es una verdadera red que favorece la corrupción. Y claro, puede cambiar de partido, pero de mm, repente se reestructura, ¿verdad? Cada paso. pero Pues también ahora el agravante, creo yo que el agravante muy importante es el narcotráfico y las redes que se utiliza para ese narcotráfico, para traer en diferentes partes de Guatemala, el desplazamiento que se ha hecho de comunidades indígenas para quitarles toda la parte del Petén, para poder tomar control los carteles y todo eso. Es decir, es una... Y es, están protegidos por toda esta red, hasta la banca, como sucede en un, México o en Colombia. un claro. empresario de Guatemala que yo conozco, le preguntaba yo cómo, es decir, cómo se puede acabar con esta corrupción, ¿no? Que es la pregunta que todos tenemos. Y me dijo que de su punto de vista es muy difícil porque, digamos, un empresario que decide que quiere pues, acabar con esto, o no, encuentra que si hace algo así, entonces se le botan encima y eso le cuesta su negocio. Entonces él se pone a pensar, vale, es decir, ¿qué voy a ganar y qué voy a perder? Y entonces no hace nada. Sí. Para que cambie el sistema, tiene que haber no solamente una persona con mucho coraje, pero también un grupo, digamos, unido, para que los que se atreven a tratar de romper el sistema no queden sus víctimas, como entre otras les ha pasado a muchos corresponsales, que al descubrir cosas, pues acaban con ellos, ¿no? A menos de que tengan una protección, digamos, de la revista o del periódico o algo así, ¿no? Entonces, es decir, el futuro no es bueno, porque esa rosca llega a un punto donde tiene tantas ramas que nadie se atreve a tomarla, pues, en contra, ¿no? Ahora, yo no sé qué punto de vista tú tienes después de haber leído bueno, haber aprendido lo que aprendiste escribiendo el libro. ¿Cómo es que se acaba cómo se cambia el sistema? Bueno, yo creo que, por supuesto que la gran mayoría es honesta en nuestros países. Es una minoría que vive del engaño, que vive de las elecciones, pero al mismo tiempo presenta sus varios candidatos y tiene el control de todas las instituciones, como es el caso de Guatemala y sobre todo el Tribunal Supremo Electoral. Que lo primero que hizo, por ejemplo, Bukele fue
rápido al cambiar, el desplazar la cosa, tomar una nueva corte, un nuevo no sé cuánto, y todo lo cambió a su favor, ¿verdad? Pero para replicarlo a su favor y de sus amigos, algo parecido. Sí. Lo cambió, pero para beneficiar a otro grupo. Dentro de esta esfera de poder, quedan unos más arriba, este estaba aquí y este volvió aquí, pero este no se ha ido, ahí está. Una cosa así. Pero tenemos la capacidad, y porque todavía somos una democracia de fachada, pues casi una dictadura. Venimos de dictaduras militares y pasamos a una dictadura civil, como es más visible en Nicaragua, pero así es en alguna u otra forma, solo que donde no hay figuras fijas como Ortega, pero sí estaba Fernández, que lo primero que pasó cuando dejó la presidencia es preso por narcotráfico y procesado. Y así puede pasar aquí en Guatemala. Pero hay la posibilidad del voto. Y ciertos, aprovechando estas democracias de fachada, creo que cada vez más en Guatemala al menos se entiende que es posible que con el voto podamos cambiar, pero para eso tiene que haber una muy buena alianza. Algunos dicen que lo entienden, pero solo quieren una alianza para las futuras elecciones que sea como de centro izquierda, centro, un poquito de derecha. Bueno, pero Pero la alianza debería ser completa. Es del bien contra el mal. Los que están contra la corrupción. Pero ahí me quedo. Bueno, lo interesante de esta conversa es que siempre se habla que la democracia y la votación van juntos. Decía Monseñor Urioste, que fue muy importante dentro de todo el movimiento de la teología de la liberación de la iglesia en El Salvador, decía, señores, el voto es una nota en la sinfonía de la democracia. Y tiene razón, pero hay que estar unidos. Porque nos han dividido este sistema a los que se llaman de pensamiento crítico, que pueden haber inclusive gente de derecha, pero honesta. Bueno, miren, les quiero decir que hay alguna gente que está con nosotros y que quiere saludarlos. Entonces, Israel Monterrosa, Ramón Jiménez, Madeleine Inverton, Vivi González y Fernando González Davison están ahí. Está también Nancy Quant y también Carlos Medina, Francisco Sancivirini, Shun Nakayama, Juan Felipe Bucio Borja, Antonio Aguilera. Así que esta gente ha estado con nosotros viéndonos, no se han atrevido a hacer preguntas, lastimosamente. Yolanda, ¿tú tienes alguna pregunta? Porque como quien no quiere la cosa, nos quedan nada más casi 5 minutos. Adelante, Yolanda. Bueno, solo quería comentar que me llegó un aviso la semana pasada de como que seguimos con esto que estaban hablando de la corrupción, el Ministerio Público ha acogido a 6 prosecutores que estaban investigando la corrupción a nivel alto, que hay unos que están presos, hay unos que han salido del país, o sea que estamos como, la historia se está repitiendo
cada año hay algo que estamos viendo. Entonces yo creo que una novela así como que nos da una perspectiva, ¿verdad? Y no sé si motiva a los jóvenes o dicen, ay, ¿cuándo vamos a poder ganar? Entonces, yo creo que es muy importante eh, tener esta perspectiva histórica y podemos leer en el periódico lo que está pasando hoy en día, ¿no? O sea que la lucha tiene que seguir. Y gracias, Fernando, por darnos esta, eh, esta novela que está tan bien organizada en 3 partes, con sus capítulos que uno puede regresar, ¿verdad? A ver, por ejemplo, si quiere saber de amenazas a Musa y su muerte, ¿verdad? Y la frágil presidente y su dura esposa, el frágil presidente y su dura esposa. Hay un capítulo interesante, ¿no? Mira, y no nos vas a leer, Fernando. Habíamos quedado que nos ibas a leer Te voy a leer el principio solo para o mejor, no voy a leer nada de la novela, sino nota de inicio, que es para los lectores que empiezan a leer el libro. Así como para darle una envoltura a lo que se ha hablado. Esta novela es parte de la trágica muerte del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, quien en 2009 grabó un video tremendo en el que acusaba de su muerte al presidente de Guatemala, Álvaro Colón, a su esposa Sandra Torres y a su secretario, Gustavo Alejos. Según él, querían callarlo porque decía a voces que ellos habían asesinado al empresario Khalil Musa y a su hija Marjorie semanas atrás. Un amigo de Rosenberg repartió 100 copias del video en el funeral, el video que había grabado Rosenberg antes de morir, acusando al presidente. La develación que vino desde su tumba sacudió a la presidencia y a los andamios de la joven democracia. Los medios de prensa lanzaron la noticia que se hizo viral, encendiendo el enojo colectivo contra la pareja Colón, pues nadie dudó de su culpabilidad. Ambos negaron la sindicación, o sea, el presidente y su esposa, mientras miles de indignados salieron a protestar exigiendo justicia y la renuncia del presidente frente al Palacio Nacional por más de una semana. A todo esto se fraguaba un golpe militar que se calmó cuando Colón dio a conocer que la pesquisa estaría a cargo del fiscal de la ONU, Carlos Castresana, madrileño recién venido que ya procesaba al expresidente Alfonso Portillo por corrupción. El fiscal español al fin pudo develar que el abogado Rosenberg fue quien ordenó su propia muerte, pero dejó sin resolver el enigma de la autoría intelectual del asesinato de los Musa debido a varios obstáculos puestos por el oficialismo para entorpecer la investigación. A los 2 años, estando a punto de concluir este caso, y quizás por ello mismo, el fiscal sufrió una odiosa campaña de difamación en los medios que lo obligaron a renunciar. Volvió a España en 2010 con más pena que gloria, pero con la frente en alto. Muy bien, muy bien. Francamente, qué placer ha sido conocerte, conocer este libro y conocer que hay personas que están dispuestas a investigar, a buscar, a indagar, a ver dónde está el parapeto, dónde está la estructura
uno ve el resultado, pero cómo se lleva esto a cabo y cómo se mantiene esto, ¿no? Para que se permitan este tipo de atropellos y constante corrupción, como que fuera la cosa más normal. Ya se habla, son unos corruptos, es decir, ya como que no sé, el ser honesto. Nosotros tenemos un dicho en El Salvador, dice, ese entró al gobierno, entró para componerse, me voy a componer, me voy a componer. Sí, entran pobres y salen ricos. Así es. Entonces, es como culturalmente esta visión de que ahora ya vamos a poder ir a componernos al gobierno, ¿verdad? Completamente, no, el concepto de ir a servir al pueblo, de ir a servir las necesidades del país, el concepto de qué es lo que se está haciendo para crear una nación, ¿no? Y una cultura, una cultura de respeto, de comunidad, de avance, de desarrollo, todas las cosas positivas, ¿verdad? Entonces... no les interesa el sistema. Parece que el sistema se complace en mantener la desnutrición, la pobreza. Hay algo. Que sigan llegando, que sigan huyendo a Estados Unidos miles. Eso procura negocio a la banca. Procura las remesas, por ejemplo, casi el 50% de los guatemaltecos vive de las remesas. O sea, es un negocio por ahí. Entonces no hay ningún interés, aunque no haya aquí en Guatemala, contrario a otros países, aquí las carreteras están muy malas, no hay interés en arreglarlas o asfaltarlas de terracería. Hay un descuido total, un estado fallido, como lo dijo el ex embajador de Estados Unidos, McFarland. Aquí estamos peor que en Honduras, dice. Y eso ya es demasiado. Que lo diga un embajador de Estados Unidos, que fue hasta hace poco embajador acá. Bueno. O sea pero no hay que perder el ánimo, Raúl. Yo sí creo en la democracia y el voto les va a dar su estocada final a esta gente. Bueno, me alegro que acabes con un tema más positivo, porque ya estaba que lloraba. Bueno, miren, al mismo tiempo yo creo que va a haber un cambio en sí, de todas maneras, porque las diásporas ya están involucradas desde afuera en los procesos de desarrollo de sus países. Que no se dejen engañar por los mismos, porque siempre han apoyado a los mismos. Luego se arrepiente. Apoyaron a Jimmy Morales porque hacía chistes, apoyaron a este doctor que es un mentiroso, y así al otro militar también, el general Pérez Molina, o el mismo Colón, que los engañó con su populismo barato y con esta señora que solo llegó a mentir, la señora Torres. Total que, ojo, señores, busquen a los partidos que no son corruptos, busquen a los grupos que favorecen a los indígenas, que favorecen al progreso y a la honestidad, porque ahora estamos en tiempos difíciles. El Ministerio Público, la misma señora que está en el Ministerio Público que favorece la impunidad, se ha lanzado a continuar en el Ministerio Público y es posible que gane. Que la elija el Congreso, porque el Congreso está cooptado totalmente, así como la Corte Suprema, así como el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas. Estamos ante una situación difícil y los migrantes en nuestros países tienen pueden hacer su presión, pueden dar su gran grano de arena. Bueno, con ese punto ya es algo positivo. Quería darle gracias, por supuesto,
a Raúl, nuestro comentarista, enciclopedista, a Yolanda con todos sus eventos y su apoyo a Raíces Culturales y hacer de Guatemala que brille aquí en Estados Unidos y ante, pues, no solamente la comunidad guatemalteca, sino que, y latinoamericana, sino que también la norteamericana. Y por supuesto, muchísimas gracias a ti, Fernando, por haber tenido la interés y la determinación de escribir esta novela y las otras que has escrito y de haber servido a tu país como diplomático. Es una honra saber que has podido servir y que lo has hecho dignamente. Entonces, con mucha ilusión de leer todos tus libros, me quedo uno por uno. ¿Hay algunos todos en español o hay algunos en inglés? No, solo tengo una publicación en francés. Ah, Es un francés. poemario. No, pues pregunto por si otra gente aquí en la audiencia, pues, si hay mucho gringo, yo no sé. Los peores días Bueno, están este libro sí se puede comprar vía Amazon, ¿verdad? Sí. Vamos a poner el link. No te, Internet. se te Está en oye, Amazon. se te Está en oye, Amazon. está muy mal, se te oye. Pon de nuevo el libro. Más cerca. Pon el libro de nuevo aquí. Está en Amazon, Los Peores Días de Fernando González Davison. Los Peores Días lo pueden comprar en Amazon, ya está en Amazon USA, está en Amazon de diferentes países y así es que eso es lo mejor. Directamente, muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido una noche inolvidable y de nuevo felicitarlos y decirles que hay que seguir adelante, como dicen ustedes y como dices tú, Fernando, con entusiasmo y con esperanza, porque a pesar de los pesares y a pesar de los peores días, mejores días. Con esto, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Muy buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes, que nos hayan dedicado su viernes en la noche. Y será hasta la próxima. Nos pueden ver en Facebook. Tenemos un programa bien álgido para el mes de marzo. Y así es que un placer. Buenas noches.